Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente muchos de ustedes lo conozcan, es un futbolista reconocido sobre todo en el fútbol sudamericano, es Josef Martínez, se convierta en refuerzo de River en este mercado de pases. El jugador que ha terminado contrato con el Inter de Miami de los Estados Unidos está en la búsqueda de un nuevo club y su representante lo ha ido ofreciendo a distintos equipos para ver en definitiva cuál es la mejor opción para el atacante venezolano. Vamos a estar comentando qué es lo que opina la dirigencia de River de este futbolista, qué es lo que se está hablando en las redes sociales, sobre todo entre los hinchas, ante la posibilidad de que Martínez se convierta en una incorporación para el elenco de Michelis en este mercado de pases, y si River lo necesita o no, porque hay muchos cuestionamientos. Está claro que futbolísticamente es una cosa, pero por algo el jugador todavía no tiene equipo, teniendo en cuenta todos sus buenos números y estadísticas a lo largo de su carrera como jugador profesional. Repasaremos absolutamente todo y sobre el final del video ustedes podrán sacar sus propias conclusiones en relación a si Josef Martínez es un buen o un mal refuerzo para River. Empecemos. Lo primero que seguramente se le cruce a uno cuando escucha el nombre de Josef Martínez es que es un jugador de jerarquía. La realidad es que es un futbolista que hace muchísimo tiempo forma parte de la selección venezolana y que a sus 30 años hoy por hoy tiene el principal objetivo de clasificar a la selección vinotinto por primera vez de toda su historia a un mundial de fútbol. Sin embargo, todo jugador bueno, sobre todo en el caso de los jugadores sudamericanos, tienen su lado positivo como su lado negativo. Vamos a empezar hablando de lo positivo que tendría la incorporación de Josef Martínez para River. En primera instancia, el más grande desde la salida del compatriota de Martínez, desde la salida de Salomón Rondón a mediados del mes de diciembre, que necesita un centroatacante. La realidad es que el millonario, hablando específicamente en la posición de centro delantero, se ha quedado con Miguel Ángel Borja y con Agustín Ruberto. Es verdad que traer otro atacante más sería tapar un poco a Ruberto, pero también hay que tener en cuenta que las lesiones existen y que a lo mejor River no puede depender de un chico de 17 años para afrontar todas las competencias si es que Borja se termina lesionando en algún que otro cotejo, tal como sucedió a finales del año pasado. En lo que respecta a Josef Martínez y sus características goleadoras, la realidad es que no hay mucho que discutir. Es un futbolista que, más allá de no tener un enorme poderío físico, tiene buena definición ante el arquero rival. Es un futbolista que sabe cabecear la pelota, que tiene un buen remate tanto de pierna derecha como de pierna zurda y que durante la mayoría de los años de su carrera como futbolista ha tenido un nivel verdaderamente excepcional para lo que es un jugador venezolano. Hay que tener en cuenta que no ha sido un atacante que ha brillado en los equipos más importantes de Europa. Es más, con excepción de una temporada, después no ha podido jugar en el viejo continente. Ese podría ser el lado negativo, por lo que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero después, en lo que respecta a su carrera goleadora en sí, Josef Martínez ha tenido rendimientos verdaderamente muy pero muy buenos y eso lo ha llevado a ser un habitual futbolista convocado para la selección de Venezuela. Después es cierto que hay que mirar absolutamente todas las aristas y desglosar un poco lo que ha sido la carrera de Josef Martínez. En definitiva, es un jugador muy pero muy bueno en ese sentido, pero que el hecho de que esté con el pase en su poder también obliga a pensar algunas otras cuestiones. River ya cometió el error a principios del año pasado de contratar a Salomón Rondón con un contrato verdaderamente astronómico para el fútbol argentino y hemos visto que Rondón no le ha rendido a River y se fue de la manera en la cual se fue. Por eso ahora con Josef Martínez hay que tener muchísimo cuidado, pero si hablamos exclusivamente de lo que el jugador hace dentro del campo de juego, no sería una mala incorporación en ese sentido. River no está buscando un atacante con proyección a futuro. Si hay que tener en cuenta que los dos primeros futbolistas a los que fue a buscar fueron Lucas Alario, que tiene más de 30 años, y Rafael Borré, que tiene 28, si bien es verdad que después también fueron por López, el jugador de Palmeiras. En principio el objetivo de River, en caso de traer un delantero, que seguramente lo contraten, no es
un jugador joven que pueda salir poco dinero y que después en un futuro pueda venderse por una cifra superior, sino que el objetivo, por lo menos en primera instancia y por lo que se ve, es traer un atacante de jerarquía que pueda asegurar goles rápidamente. Y vamos ahora a hablar del lado negativo de incorporar a Josef Martínez, que tampoco son pocos los ítems a mencionar en este sentido. En primera instancia, siempre hay una razón por la cual un jugador de 30 años queda libre. No lo quiere un equipo como el Inter de Miami, si bien es cierto que su reemplazante es Luis Suárez. No es que están sacando a Josef Martínez para poner a cualquier futbolista, sino que incorporar a un jugador de verdadera trayectoria. Pero es raro que ya en la tercera semana del mes de enero ningún equipo europeo ni ningún equipo estadounidense ya se ha mostrado interesado en contratar a Martínez. Y eso puede tener dos aristas distintas. La primera es que saben lo que significa tener al jugador dentro del campo de juego, pero también saben lo que significa tenerlo fuera del terreno. Hubo mucha discusión también en este sentido cuando River incorporó a Borja, y por lo menos el delantero colombiano se ha mostrado tranquilo en el segundo de los sentidos, pero en el caso de Martínez no sabemos qué es lo que puede suceder. Y la otra cuestión puede ser que el contrato del jugador sea tan alto que ningún equipo se quiera hacer cargo de ese sueldo, teniendo en cuenta después lo que el jugador puede hacer dentro del terreno de juego. En el caso de River, la experiencia de Salomón Rondón tiene que servir para que, si se le va a firmar un contrato multimillonario en Argentina a un futbolista extranjero, debe ser únicamente para un jugador que el director técnico considere trascendental y que pueda rendir rápidamente. Y todo parecería indicar que Josef Martínez no sería ese jugador, porque en principio no fue uno de los primeros pedidos por Martín de Michelis. Si su agente deportivo lo está ofreciendo a todos los equipos del fútbol sudamericano y todavía ninguno ha avanzado concretamente por él. De hecho, los grandes de Brasil también han recibido la oferta del representante de Martínez y ninguno verdaderamente ha dado un paso hacia adelante. Después el jugador puede bajar un poco sus pretensiones y finalmente algún elenco lo puede llegar a contratar, y también Martínez puede terminar rindiendo bien. Eso no hay que descartarlo, porque, como dije anteriormente en cuanto a los aspectos positivos, el venezolano es un gran delantero para lo que es la media del fútbol sudamericano. Pero por algo todavía no ha encontrado club en este mercado, y por algo también a su representante le está costando tanto encontrarle nuevo equipo. Así que habrá que esperar si es que el millonario termina aceptando esta propuesta de Josef Martínez. Los rumores que habían llegado a principios del mes de enero, que es cuando empezaron estos ofrecimientos, es que River lo había rechazado de inmediato porque no estaban interesados. Pero con el correr de las semanas, todo parecía indicar que este rechazo no fue tan así, sino que en definitiva dejaron de lado lo que tiene que ver la posible incorporación de Martínez por el hecho, como dije recién, que el más grande estaba en búsqueda de otros centroatacantes, en primera medida de los jugadores que ya pasaron por el club, como lo fueron Alario y Borré, y en segunda instancia el delantero que en definitiva quería Martín de Michelis, que era José Manuel López, el joven argentino que juega en Palmeiras. Como ninguno de los tres va a llegar en este mercado, ahí empieza a abrirse el panorama para el resto de los posibles delanteros, pero todo parecería indicar que Josef Martínez no sería el atacante predilecto que Martín de Michelis quisiera para River en este 2024, que en caso de que venga Martínez prefiere quedarse con Borja, con Roberto y con la posibilidad, tal como lo hizo en el último partido del 2023, que Facundo Colidio también pueda jugar como centrodelantero. Repasemos ahora un poco la carrera de Josef Martínez para saber a qué jugador está buscando el más grande, sobre todo en lo que respecta a sus números, porque si ya he mencionado que tiene muchos aspectos negativos, tiene que haber alguno positivo como para que no solamente River, sino algún que otro equipo esté interesado en contratarlo. Josef Martínez no ha jugado en tantos equipos distintos a lo largo de su carrera. Empezó jugando en el Caracas Fútbol Club de su país natal, disputando 43 partidos y convirtiendo 9 goles. Eso lo llevó a estar por primera vez en el fútbol europeo, básicamente en el fútbol suizo, que es la única liga donde ha jugado. En el Young Boys estuvo 2 temporadas, entre 2011 y 2013, marcó 3 goles tan solo en 38 partidos, y después en el Fútbol Club Thun, también de Suiza, en la temporada 2013-2014, marcó 10 goles en 32 partidos. Su última experiencia en Europa fue en el Torino,
se terminó su carrera en el viejo continente en el 2017, en el club italiano disputó 76 encuentros y convirtió 13 tantos. Y fue en los Estados Unidos en donde se empezó a ver su verdadera cara goleadora. Ahí es donde verdaderamente se puede decir que Josef Martínez encontró su lugar y empezó a ser visto por otros ojos por todo el planeta del fútbol. Hay que tener en cuenta que en el 2017, cuando llegó al Atlanta United, tenía tan solo 24 años, no era un jugador de una edad muy grande y por eso mismo pudo mostrar su mejor versión rápidamente. En total, en el Atlanta convirtió 110 goles y dio 17 asistencias en 157 partidos con un promedio de gol de 0,7, es decir, más de un tanto cada 2 cotejos disputados. Verdaderamente su nivel individual en su primera experiencia en el fútbol norteamericano fue verdaderamente brillante. Y el último año en el Inter de Miami, en la temporada 2013, jugó 40 encuentros y marcó 12 goles. Ahí no tuvo una participación tan estelar, pero en definitiva siempre fue un jugador bastante importante. Está claro que la llegada de Luis Suárez en este inicio del 2024 ha tapado y eclipsado lo que había sido la figura de Martínez, por lo que al venezolano no quedó otra que salir del equipo en el cual juega, por ejemplo, Lionel Messi. En la selección de Venezuela empezó siendo muy pero muy joven, convocado, y es por eso que quizás sus números no son los mejores. 14 tantos en 66 partidos con un promedio de gol de 0,21. Aún así ha tenido algunos encuentros importantes. Por ejemplo, el 10 de noviembre del 2016 convirtió 3 tantos en la goleada de Venezuela 5-0 sobre Bolivia en un cotejo correspondiente a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. Está claro que Venezuela no logró clasificarse a esa Copa del Mundo y el principal objetivo de Martínez es llegar en un buen nivel para el Mundial 2026 si es que Venezuela logra clasificar, que es algo que por el momento está consiguiendo. Veremos qué es lo que determina su futuro. Es un futbolista que en los últimos años verdaderamente ha tenido un buen promedio de gol en el fútbol de los Estados Unidos. Pero así como dije que hay algo positivo, lo negativo también inclina la balanza para que River no lo contrate. Para cerrar, hacer un breve resumen y contar un poco lo que a mí me parecería la contratación de Josef Martínez. En principio no sería el delantero que yo iría a buscar. Está claro que siempre el nombre de un jugador de selección llama mucho más la atención que un futbolista que quizás no está hoy por hoy representando a su país en una competencia internacional, pero que puede ser más positivo para River, sobre todo en lo que respecta a lo que hoy necesita el plantel dirigido por Martín de Michelis. El más grande necesita un centro atacante que venga, rinda rápidamente y que pueda dar soluciones en relación a lo que hoy por hoy es el plantel del Millonario. No tiene River que contratar a un atacante únicamente por su nombre, y ya cometió un error a principios del año pasado incorporando a Salomón Rondón. Si bien Josef Martínez no es igual y en principio vendría con más continuidad porque Rondón había jugado tan solo 5 partidos en el 2022, mientras que Martínez estamos hablando de que jugó 40 encuentros en el 2023. River no estaría contratando a un futbolista sin mucho recorrido, sino que estaría incorporando a un jugador con bastantes partidos en el lomo, pero en definitiva, en mi opinión, iría en búsqueda de otro centroatacante. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.